abres el diálogo y está padre. A ver, sí, Caleb dice, creo que contradice, no sé si lo pone como suyo, dice Caleb, creo que contradice nuestra existencia. Bueno, si Caleb ya escribió nuestra, ya se chingó. Existir, sí, existir es fuera. Entonces, existir quiere decir dar testimonio de mí. Yo, acuérdense que cuando eran mis alumnos, sobre todo al principio de las clases, prefiero, claro, todavía que ibas a dar esa respuesta. Muy bien, Gaby, te ganaste 5 puntos, te ganas una coca. Les decía que algunos de mis alumnos nunca iban a llegar a existir. Es decir, no quiero tratar mal a nadie, pero hay algunos de mis alumnos que me acuerdo de Miguel, de Caleb, sin duda, que existieron, que lograron en la masa del grupo, salieron, se presentaron ante mí y entonces lograron que me acordara de ellos y me sé sus nombres, no sé si para toda la vida, pero los puedo ubicar. Es decir, digo, claro, sí, me acuerdo de Miguelito, por su apellido, por lo que quieran, pero algo hizo. Muchos de sus compañeros no me acordaría ahorita, no me acordaría. Me tienen que decir ellos, incluso hay algunos que me dicen, yo me juntaba con Caleb o con quién sabe quién. Hace poco me escribió un chamaco que me decía, yo era amigo de la Lupe. Y me acordé, la Lupe era una chamaca muy divertida, muy neurótica, muy enojona, que me divertía mucho con ella. Entonces, dice Caleb, contradice nuestra existencia. Aquí tendríamos ¿qué es existir? Existir es el movimiento que hace que yo me muestre, o estar parado ahí ya es existir, porque sin duda para nuestro narrador, Bartleby existió, y para nuestro autor también. Y dice Caleb, creo que contradice nuestra existencia. Estamos acostumbrados a que todo debe fluir. También te pondría muy buenos puntos, porque, claro, y esto debe hacer la lectura, porque dice Caleb, estamos acostumbrados. No es entonces una decisión. Que todo fluya es una voz, es una convención, pero tal vez yo no esté convencido de eso. Y Gaby se lleva la respuesta de la noche, que dice, Gaby preferiría no hacerlo. Claro, estás en tu derecho. Entonces le pondríamos muchos puntos. Sin embargo, en el parcial final, creo que la reprobaría, o ella le haría un examen especial. La pregunta sería, ¿por qué no? Y estás obligada a contestármela, si no, no pasas. La pregunta sería, ok, tienes derecho a no hacerlo. ¿Por qué no? Porque ahí está el gran misterio. El gran misterio es que Bartleby no habla. El gran misterio es ese, es que no nos dice nada, es que su elección del no puede ser válida. Yo no sé, seguramente esto sí lo leí hace muchos años, incluso lo leí sin hijos y me llamó muchísimo la atención. Fue un texto que discutimos mucho con el maestro, porque además lo leímos en la clase de actuación. Entonces una de las partes a discutir era si valía la pena leer un personaje que no era acción. Y él decía, pues por supuesto, imagínate, llevas esto a teatro y tu personaje no hace nada, ¿cómo vas a trabajar con tu personaje y que se note que no hace nada? Pero lo decía ahorita, que me despierta mucho la inquietud con respecto a mis hijos, y por supuesto a mis alumnos. Creo que sentiría dolor si mucho más de mis hijos, pero si algunos de mis alumnos decidieran no hacer nada. El gran dolor, bueno, a lo mejor no era tan grande, o no me lo quise comprar, tenía yo ahí mi barrera profesional, con los alumnos que no trabajaban. No era que fueran huevones, era que estaban muy tristes, que estaban tan tristes y madreados que por eso no trabajaban. Porque era bien interesante cómo, de eso me siento muy orgulloso, que no entraban a otras clases. Hubo chamacos que solo entraban a mi clase, que solo iban a mi clase, no hacían nada, pero iban a mi clase, a escucharla. Yo les decía a las autoridades, ahí es donde podemos engancharlos. No tengo yo el tiempo ni lo que quieran para ver qué le pasa a este chamaco, pero el punto era, como estoy aquí, para que alguien me vea, porque es cierto que Bartleby va a una oficina y empieza a trabajar y ahí toma sus decisiones. O sea, Bartleby no se va al desierto.
no es una zeta, no se va a un basurero y mendiga. Aparentemente no está enojado con nada, incluso hasta despierta ternura. ¿Qué tal si hay una persona y es válida que solo esté ahí como, no sé si este punto se lo hemos dejado a las mascotas y que finalmente sea muy perturbador que lo hagan los seres humanos? Eh, Caleb dice que no tenemos remedio, que de todas maneras preferir no hacerlo es hacerlo. Sí, sin duda, desde el punto de vista de la libertad, no hacerlo es hacer algo. Pero no nos caigamos en un... Es válido, pero no caigamos en un juego de palabras, ¿no? No lo vamos a resolver con palabras. Aquí me parece que además es mi intención, hacia allá los conmino, hacia allá los invito, a que la literatura no debería ser cualquier cosa. O sea, el tiempo de ponernos a leer ya es bastante valioso estarlo haciendo en vez de estar viendo la telenovela o viendo Rosario Tijeras, pero saquémosle mucho más provecho al asunto, que sea mucho más personalizado, ¿no? Ahorita les decía, por voy a hacerles esa idea, cuando en realidad no lo viví yo con ellos, como sí mi papá conmigo. Mi papá se inquietaba mucho cuando yo no estaba haciendo algo. Incluso él, que era un gran lector, cuando 2 o 3 veces me cachó leyendo, el asunto era ese, ¿no? Me he enterado un poco con las conversaciones con mi mamá que la gran preocupación era, ¿qué va a hacer este güey? ¿Qué va a hacer? No sé si la pregunta correcta o indicada era, ¿quién es Marco? En la adolescencia ese fue el gran tema, saber qué iba a hacer. Tardé 7, 8 años en generar mi vocación, reprobaba años en la prepa, me cambiaba de escuelas, y yo en realidad quería responder a la pregunta, ¿quién soy yo con respecto a mis papás? Yo quería que se enteraran quién era yo, revisar si tenían la preocupación de quién era yo. Era complicado, ahora entendiendo a mi papá y la vida que tuvo, era demasiado exigirle a un ser humano que preguntara por sus hijos cuando él no sabía quién era. Él mismo no sabía buscarse o no se encontraba. Él tenía un asunto muy complicado con determinarse quién era él, como para tener la energía de ir a preguntar a los otros. Lo digo sin el menor de los juicios, porque me parece que ese es mi gran pecado como papá también, que no estoy conforme, sin embargo estoy muy tranquilo con que sean buenas personas, con que no estén en vicios, con que sean tipos que están progresando, que son amorosos con respecto a su sociedad, pero, pero si hoy muriera y el juicio me dijera quiénes son tus hijos, me moriría de vergüenza, porque tendría que decir algo relativamente pronto, tendría que decir algo que cualquier otra persona diría. Es decir, si yo digo, Rodrigo es un chico maravilloso, eso lo puede decir cualquiera. Basta con conocer a Rodrigo 20 minutos para que cualquiera diga es un chico maravilloso. Yo que lo formé, yo que estuve con él tan cerca, que todavía lo estoy, se supondría que tendría algo mucho más importante que decir de él por la cercanía. Ahí puede estar la invitación también de nuestra lectura. ¿De qué me entero? No en plan morboso. ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es Jorge? Que soy tan importante en sus vidas que alguna información, algún regalo debo tener. Entonces ahí, donde yo me he portado como un Bartleby, donde basta con que mis hijos no anden en la calle drogándose, eso basta, eso es suficiente. Yo me casé mucho tiempo con una idea que hoy entiendo que de base es buena, pero no es tan importante en el lado amoroso. Y le dijo alguien a quien yo admiro mucho, el psiquiatra Ernesto Lamoglia, decía que los papás, que el mundo en México era de la mamá. La imagen de la mamá es tan importante que incluso los papás quedamos relegados, que muchos de nuestras reuniones, de nuestras borracheras, de nuestras depres, de irnos a buscar otras mujeres, es porque la familia nos hace a un lado, porque no estamos invitados. Basta ver cómo se celebra el Día de la Madre y el Día del Padre, que creo que es el domingo, imagínense. Ni siquiera sé cuándo es. Este, él decía que un padre debe ser como un refrigerador. En el rincón, haciendo poco ruido y con los alimentos listos. Yo se la compré mucho tiempo. Yo dije, con eso basta. Yo eso hago con mis hijos. O sea, lo que necesiten se los voy a dar. Y yo estoy ahí medio arrinconado, ahí funcionando, que las cosas no se echen a perder.
habrá que verlo como hijo, ¿no? También los refrigeradores justos son fríos, no aparecen. Entonces, si como hijo quiero un papá que solo lo abre y le tome alimento, esto en el mejor de los casos, ¿no? Pienso también que generó una paternidad donde el comportamiento de los adolescentes es tipo Bartleby porque no hay nada que ofrecer en la vida. Es decir, si soy un papá desleal, borracho, ya no digamos golpeador, que espero que mis hijos se levanten a las 7 y salgan a vivir. Espero que sean buenas personas, que vayan a un jardín, ayuden a los viejitos, carguen enfermos de COVID. No, es muy probable que estén quietos ahí sin moverse por la situación familiar. A ver, voy a marcarles a... Mi mamá va a comentar algo que está aquí cerquita. Bueno, quiero preguntarle a Marcos si en alguna parte de tu vida, sobre todo cuando iba de primero a tercer año de primaria, te vuelves un Bartleby. Bartleby. Porque yo ahorita que dijiste del salón y todo, que te aíslas, yo me iba a la última banca. No quería que la maestra me viera, no quería porque en una ocasión llegaron, mis papás y mi mamá no sabían leer ni escribir. Entonces me dejaban tareas, nada más lo que yo me llevaba de la maestra, lo hacía. En muchas ocasiones pienso que lo hacía mal. Llegaron una pareja a visitarnos con padres de mis papás y él se acercó y me dice, ¿qué estás haciendo? Tarea. Dice, no, todo esto está mal. Esto no. ¿Quién te ayuda? Nadie. Entonces, ahí como que más me separaba yo de las personas, me aislaba. Entonces ahorita lo estoy viendo y hasta me dan ganas de llorar porque así lo hacía. Entonces, pienso yo que en lugar de buscar a alguien que me ayudara de los vecinos o alguien, no, nunca busqué a nadie y siempre batallé con la escuela. Y pienso que todo ese espacio que utilicé en arrinconarme, hasta la fecha yo creo que me está haciendo daño. Eso es lo que les quiero compartir. Ok, gracias, Ma. Bueno, pues como lo planteo en preguntas, supongo que quiere mi opinión. Y yo creo que es un enorme ejemplo, es un gran ejemplo. Uno, de lo que debe hacer la literatura. Es decir, ponernos a leer debe ocasionar esto. Sé que es doloroso, pero ese es el asunto, ¿no? Cuando mi mamá tiene 77 años, entonces el viaje fue increíble porque hicimos un viaje de 70 años. ¿Cómo es posible que traigas una herida, al final de cuentas es una herida, cargando durante 70 años? Y sí te convierte en un Bartleby. De primero a tercer año que menciona mi mamá en la primaria, sin duda, eso pudo ser. Es decir, Bartleby no reacciona. Bartleby se abandona, se va al rincón del salón. Acuérdense, es interesante porque Bartleby sabía hacer cosas, sabía escribir. Incluso su trabajo de escribiente era a nivel profesional, o sea, tenía buena ortografía, sabía leer muy bien, manejaba verbos seguramente, o sea, pasó por la escuela. El asunto es justo, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasa a estos niños arrinconados? En este caso, aquí lo está diciendo con toda claridad mi mamá, ¿no? Otra vez ya lo hemos trabajado en estos talleres. En las relaciones personales, vas a relacionarte con la persona de acuerdo al nivel del más bajo de ellos. Este par de abuelos, por otro lado, cariñosos, buenas personas en su lado de abuelos, en el lado de los papás, pues de esta irresponsabilidad de no saber leer y de no decir, bueno, pues a leer, ¿no? Ahora aprendemos a leer porque los hijos están aprendiendo a leer, sino esta especie de abandono bajo sus propias situaciones, bajo su propia ignorancia, bajo su propio mundo. Entonces sí, sin duda sí, Bartleby era eso, es posible a partir de una tremenda tristeza, cómo se fue quedando eso. Ella creo que se lo reclama desde el punto de ¿por qué no hice algo? La respuesta debe estar muy clara para ustedes. Pues porque tenías 8 años. Si ahorita cualquiera de nuestros hijos a los 8 años con las cosas del celular y de internet
no es tan fácil decir me levanto. Imagínense hace 70 años. O sea, hace 70 años un niño de 7 o 8 años, a mí me parece que era francamente inexistente. No existían. Si a mí todavía me tocó la generación donde, bueno, te dejaban jugar por allá y te hacían cumpleaños. Pues hace 70 años no, o sea, casi podemos preguntar quién es Marta. Tengo un amigo súper querido, un tipo muy inteligente, que una de sus heridas en la infancia fue saber que su papá tenía otra familia donde tenía 3 hijos y los 3 hijos tenían el mismo nombre que la otra familia. Es decir, como si en mi casa mi papá hubiera tenido otra familia y los hijos se llamaran Marco, Víctor Ulises y Miguel Ángel. Y entonces era así como, güey, ni otro nombre se te ocurrió ponerles. Y el papá le dijo, pues no, pendejo, porque me confundía. Entonces yo llegaba a la casa y gritaba, Ulises, y alguien me respondía. Si yo tengo otra familia y llego y digo un nombre que no es, me van a poner en la madre. Entonces era un asunto ahí terrible. Como parte de la respuesta, estoy grabando con Itzel las capsulitas de heridas emocionales y de funciones del arte. En la de heridas emocionales, que está bien bonita, está muy fuerte, pero está muy bonita, dice que incluso aislarse, esto habría que estudiarlo todavía a mayor profundidad y tener mucho cuidado con eso. Los hijos amamos tanto a nuestros papás, como el asunto es de aferrarnos a la vida y los únicos que nos pueden sostener en la vida son los papás, y es el único elemento de instintivo que tenemos. No tenemos todavía misión, no tenemos nada, sino los primeros 10 años, tal vez menos, son de vivir, son de sobrevivir, son de aferrarme a lo que sea. Y entonces, si el plato de frijoles, si la cena, si una o dos caricias me valen unos pinches cinturonazos, me valen castigos, me valen violaciones, como niño las voy a asumir. Si tengo que estar calladito, si tengo que hablar bajito, si no tengo que hacer ruido, si me tengo que portar bien, si tengo que usar la falda hasta los tobillos, si tengo que hacerme el machín, que a lo mejor tengo ciertas tendencias que no van, pero que no van con lo machín, pero tengo que hacerme el machín, lo voy a hacer. No saben lo difícil para mí hasta que lo enfrenté, lo difícil que fue jugar fútbol americano, porque, y no era sí había una cuestión de miedo, pero la gran pregunta era, ¿dónde está lo divertido en pegarse con alguien? ¿Qué de divertido tiene un deporte donde le pegas al otro? Si alguien me lo explica, le entro. Porque me pasaba lo mismo con algunas cuestiones matemáticas. La puta raíz cuadrada, ¿para qué sirve? Si alguien me la explica, te juro que me la aprendo. Pero ¿para qué puta madre sirve la raíz cuadrada? Hasta el momento no me acuerdo si me la explicaron o no. Bueno, ¿para qué sirve pegarse? Hasta que viví la experiencia. Pero eso llevó a un juicio de mi papá si yo era mariquetas, si era demasiado sensible para la vida, si bla, 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 bla. Entonces, decía que descubrimiento de las heridas emocionales es que este abandono, este refugio de mi mamá, cuando se arrincona en el salón, es difícil revisarlo, pero es un acto de amor. Porque si ella se expone y se queda abierta, le ponen una chinga espantosa. Entonces, es tal el amor que se tuvo por ella misma que se refugió. Incluso tiene que ver con este proceso de deprimirnos. La depresión lo que hace es que te arrincona y obliga a que alguien te ayude. También te pudiste suicidar. Eso también pudo pasar. O sea, es decir, mi mamá se pudo haber hecho una niña abierta y se va con el maestro que abusa de ella. O se va con los pinches adolescentes y abusan de ella, y su vida hubiera sido muy otra, una prostituta que a lo mejor no llega ni a los 20 años, pero al no querer ese camino, prefiere refugiarse. Es decir, eso valoramos muy pocas veces, que esto que a veces llamamos que los chavos se deprimen, se aíslan, etcétera, en realidad es un acto de amor por nosotros. El medio es tan hostil, el medio es tan radicalmente violento, que lo que hago es enconcharme como un acto de amor para mí. Muchas gracias, Ma. Déjenme leer, escribió Sinaí. Personalmente creo que es como decía el texto, un signo, o sea, el sentido del personaje era precisamente hacer despertar a los demás en lo inmóvil, que están algunos aspectos como nosotros lo hemos hecho en alguna situación de nuestra vida. Hasta ahí te contesto, sí, Sinaí, si el punto es que es ese. Es decir, yo no estaría tan de acuerdo porque estoy peleado con que la literatura sea todo moraleja. Una de las broncas que yo tuve, que discutí muchísimo,
con los elementos transformacionales, y mira que me hice coach, es hacer por hacer. ¿Qué pasa cuando alguien llega al nivel, el gap, llega al último nivel, lo vive, que fue mi propio caso, y decir cuando me preguntaban, ok, ¿qué vas a hacer ahora? Yo decía, nada, estar tranquilo, estar en paz, no quiero ir por nada. ¿Cómo no, güey? Una casa, una escuela, viaja, bla, bla, bla. Y de pronto era, no, por ahora no. Entonces ahí habría que revisar. Yo estaría más de acuerdo con las conversaciones con Dios de ver cuál es la primera idea, cuál es la idea original con respecto a la acción. Entonces, no estoy tan de acuerdo con este primer comentario. Después dices, o considerar si en alguna ocasión nos encontramos con personas que se mantienen inmóviles o situaciones en las que no vemos movimiento o progreso, sería donde encontráramos estos signos y analizar el por qué se están presentando y analizarlo de manera interior. No sé. Pues creo le voy más a tu no sé. Me parece más sincero y más honesto. Miren, me recomendaron un libro que va a ser una sacudida. Se los voy a mandar pronto, de hecho a lo mejor ya, porque es un libro gordo, tiene 200 páginas. Lo vamos a leer dentro de un mes. Porque no es un texto, en términos literarios no es un gran texto, es un bestseller. Se vendió un chingo, está muy fácil de leer, pero le voy a entrar porque me va a hacer revisar qué conceptos tengo con respecto a la literatura, es decir, qué es lo que hace de una obra de arte una obra de arte. A mí me parece que aquí, por ejemplo, lo que logra es que tal vez incluso hemos tenido textos más interesantes, pero que no han provocado la reflexión que tiene mi mamá, o tengo media hora hablándoles a ustedes del texto, a partir de un güey que no hace nada. Entonces voy a revisar esos conceptos. Aquí lo que digo con respecto a lo que apunta Sinaí es otra vez las preguntas que yo estaba haciendo. Decía que la parte de este libro que me sugirieron que vamos a trabajar se llama La Cabaña, ya seguramente han visto la peli, y un cabrón asesina a una niña de 7 años y trata sobre cómo el papá está en la depresión, y claro, lo leo y digo, estoy relativamente tranquilo, pero tantito me engancho y dices, no mames, tantito te la crees y sacude de manera brutal. Ahí está Miguelito que se acerca a su hija como a asomarse de vez en cuando a la pantalla, pero incluso pienso en mis propios hijos, y Jorge que tiene 28 años, está en un cambio importantísimo con su vida. Hablan ustedes, he escuchado compartir aquí, o Rodrigo que tiene 20, que acabando esta pendejada del coronavirus va a entrar a la facultad de psicología. ¿Qué pasa si desaparecieran? Si incluso, pues, digo, es hasta lógico y normal en ese sentido que mi madre está más cerca al tener 77, pero aún así también el día que no esté va a ser un muy buen madrazo. Y eso que podría tener todas las ventajas de que muera de enfermedad o de vieja o lo que tú quieras. ¿Qué pasa cuando te quitan una niña de 7 años? Que es muy interesante porque se va a salvar a sus otros hijos que se están ahogando y tómala, le roban a la chavita de 7 años. O sea, no quiero ni imaginármelo en la vida, ¿no? Si incluso aunque no se muriera, si mañana Itzel ya no se reporta, si de pronto mi novia, no vivimos juntos, es mi novia, ya no la puedo encontrar, voy a su casa y no hay nadie en su casa, busco a sus excompañeros y solo desaparece, debe ser una angustia brutal. Entonces, la pregunta ahí, Sinaí, sería, entonces, ¿por qué no vemos a alguien se justifica? Y el asunto es que cuando lo vemos nos molesta, cuando lo vemos se vuelve inquieto. Es decir, ¿qué prefiero? ¿Que desaparezca Itzel de mi vida o que a partir de ahorita nunca me vuelva a hablar? Nunca me vuelva a hablar. Buena onda yo, me encabrone, me desespere, la trate con cariño, pero ella nunca me va a volver a dirigir la palabra. Viene, o sea, está conmigo, comemos juntos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero nunca la vuelvo a escuchar una palabra. ¿Cuál de las dos preferirías? Prefiero que desaparezcas o no, quédate aquí aunque no hables. Porque creo que no dejamos de estar ahí ciertamente como contaminados. Estoy de acuerdo contigo. También pienso que a la vida venimos a hacer, sin duda, venimos a hacer. Pero la vida es tan hermosa, tan amplia, que, pues, que se vale no hacer.
pienso también rápidamente, leo otro más. En los cuadros hay un cuadro que se llama Punto Negro sobre fondo blanco. Y eso es, un puto punto negro sobre fondo blanco. Y dices, güey, en la madre, Miguel Ángel pintó la Sixtina, se madreó la espalda, la pintó a 20 metros del suelo, bajo un montón de riesgo, con todo lo que implica hacer un mural, porque tienes el diseño en hojas y luego hay que hacer la perspectiva de manera casi como ingeniería para proyectarla ahí arriba. Se chingó para hacer esa obra maravillosa. Yo llega un pendejo y a una hoja en blanco le pone un punto negro y es digna de un museo. ¿En serio? Pues sí, porque justo lo que encontró es que es válido. Mientras una obra esté colgada, así le pongas caca, Marcel Duchamp puso una taza de baño en un museo y la convirtió en una obra de arte. Entonces el asunto fue la idea. Bartleby, aquí la pregunta, Sinaí, entonces es, ¿qué harías con Bartleby? Vamos a ponerlo, ¿qué pasa si Bartleby es tu hijo? Lo corres, lo sacas del nido, le das unos madrazos, los llevas al psiquiatra, o lo dejas estar en la casa y todo el mundo dirá, bueno, así hay muchos viejitos. Yo conocí muchas casas donde los viejitos ya no cuentan, pues, están ahí sentados, arrinconaditos. Hay montones de anécdotas donde sacaban al sol al viejito y se les olvidó, lo metieron a las 11 de la noche. Lo entendemos porque es viejito. ¿Qué pasa si un adolescente, si un joven como ustedes vive esa vida? Bueno, está súper chido, está bien interesante.